Esto es París, Pablito. Mira, Notre-Dame, la Conciergerie, Le Pont-Neuf, l'île de la Cité, la Pasarela, el Louvre. ¿Y dónde vamos a vivir? Podemos buscar una pensión en Montparnasse, donde viven Olaguer, Junyent y Fontbona, aquell escultor que conociste en los Quatre Gats. Sí. O en Montmartre. Allí tiene el estudio Isidre Nonell. Montparnasse creo que está más cerca. Donde sea más barato. Mi padre, después de todo, se ha portado muy bien. Me ha dado dinero para la pensión, para el viaje de vuelta. Cuanto menos cuesta la pensión, más días en París. Señor Nonell. Señor Isidre Nonell. Cony, Casagemes! Ànim, ja falta poc. Vinga! No sabía que ya estabais en París. Conocías a Pablo, ¿verdad? Sí, home. ¿No recuerdas que me hizo un retrato para la exposición de los Quatre Gats? ¿Qué tal resultó? Oye, esto está muy bien. ¿Y qué vista? Este barrio me gusta mucho más que el que hemos visto antes. Montparnasse, ¿no? Y este es el célebre Montmartre. Sí, señor. Aquí estaréis mucho mejor. Os dejaré el estudio. ¡Coño, no! Dentro de unos días me vuelvo a Barcelona. Estoy hasta los huevos de la exposición universal. Quiero butifarras secas y añoro las Ramblas. Esto no es para mí. Oye, y hasta que desalojes esto, ¿dónde nos metemos? Está todo previsto, nano. Cerca de aquí hay un hotel muy barato. Hotel du Nouvel Hippodrome. 3 francos al día. Joder. Joder. Si por 1 franco podéis comer en muchos restaurantes del barrio. ¿Qué decís? Sí. Pues hala. Ahora os llevo al hotel y mañana vamos a la exposición. ¿Queréis venir? Para eso hemos venido. Ajá. Yo voy a ir con una amiga. Una amiga que tiene una hermanita. Y no tiene otra. Somos 3. Una muy guapa, claro. A París, c'est tout posible, monsieur. Nonell, tú eres un amigo. París. Me parece mentira. Antoinette, c'est moi. Elle s'appelle Germaine. Bueno, a ver si me entero. Acostúmbrate a chapurrar en francés como yo. Germaine et Antoinette Gargallo. Gargallo.
de familia española de origen, y locas por todo lo español. Son a mí Odette. ¿Ves qué fácil? Salud. Salut. Son preciosas. Sobre todo Germaine. Casgema está loquito por ella. Pardon. L'amour. Un flechazo. Oh oui, coup de poudre. Ramón Pichot, Odette, Antoinette, Pablo Ruiz Picasso. Pichot, ya la conozco. ¿Qué tal? El malagueño de los Cuatro Gats. ¿Ya habéis estado en la exposición? Tu cuadro ese del funeral no está mal, ¿eh? De acaso un poco triste para París. París también es triste. La Ville Lumière es para los que tienen l'argent, los cuartos, como siempre. De todas maneras, quise traer algo mío. Triste o no, pero mío de verdad, no comercial. ¿Me entendéis? No me interesa pintar solo para vivir. Yo quiero hacer lo que siento en cada momento. ¡Viva la bohème! Acabarás como Van Gogh o Toulouse-Lautrec. ¿Toulouse-Lautrec? ¿Le conoces? ¿En serio? Me lo tienes que presentar. Hay que ir al Moulin Rouge. Él estará allí seguro. Es cliente fijo. Pero entrar allí debe costar carísimo, ¿no? Ni un franco. Anda por el barrio un catalán que dice ser empresario de teatro. Un tal Hullard. Y a veces me da entradas para el Moulin Rouge. ¿Quién es? Un pintor vasco, iturrino. Lleva ya años por aquí, entre Bruselas y París. Volar, uno de los mejores marchantes, lo considera mucho y le compra todos los cuadros de mujeres como Antón de Manila. Isidro, hola. Hola. Una nueva remesa de españoles. ¿Y tú cómo te llamas, muchacho? ¿De dónde eres? Pablo Ruiz Picasso, Málaga. Andalucía, adoro Andalucía. Me enamora tu tierra. En París lo vas a pasar muy bien, muchacho, ya lo verás. Un andaluz lleva siempre consigo la alegría. El flamenco, los toros, las sevillanas. ¡Olé, olé, olé! Suerte, muchacho. Ay. Oh. Estás guapísima, Germaine. ¿Bailamos? Ahora estoy rendida, ¿no me ves? ¿Bailamos? ¿Queréis saber una cosa? Entre las pinturas de la Exposición Universal y las de aquí, hemos visto más de 2000 cuadros. Joder. Yo no quiero ver ni una más. Ahora quiero vivir y estar rodeado de cosas vivas. ¿Y vosotros? Yo quiero beber. Necesito un trago. Champán, por ejemplo. Champán francés, bien frío. Hecho. Esta noche, champán y mujeres. ¡El Moulin Rouge!
senyor Uller. A la vostra. Salut! Así que tú eres Pau Ruiz Picasso. Sí, ¿Catalá señor. también? No un malagueño, pero al parla como un payés. Lo aprendí en Horta, con mi amigo Payarés. Él es de allí, de un pueblo de cerca de Aragón. Y usted, marchante de cuadros también. No, pero compro alguna cosita. El marchán es el amigo Mañac. Pere Mañac. Mucho gusto. ¿Qué tal? Encantado. Hola. Catalán también. Por parte de padre y madre. Pues para esto no teníamos que haber cogido el tren. ¿Tienen ya representante, Marchand? Yo soy Mañac. Puñeta, todo el mundo en París me conoce como Pere Mañac. ¿Viven en la Rue Gabriel donde Nonell? Mañana mismo, por la mañana, paso a ver los cuadros. ¿Tienen cosas de gitanos y corridas de toros? Ya lo creo. ¡L'Españolad! Sí. ¡Ça va en France! Parece que sé lo que pasó. Pablo, ven. Monsieur de Toulouse-Lautrec a vu un peu, c'est tout. ¿No os dije que conoceríais a Toulouse-Lautrec? Vous voyez bien qu'il ne se passe rien, vous pouvez partir. Partez. Mais partez! No creo que dure mucho. Está completamente alcoholizado. París, 10 de noviembre de 1900. Queridos padres y Lola, sí, ya sé que he tardado mucho en escribiros y que pensaréis que soy un descastado. No es cierto. Me acuerdo de vosotros constantemente. Lo que pasa es que trabajo mucho y voy a muchos sitios. Hay aquí tantas cosas maravillosas que ver. Además de Casagemas y Payarés, que acaba de llegar, he hecho amistad con muchos pintores, la mayoría catalanes. Nonell, Pichot, Canals. He conocido un marchante también catalán, Pere Mañac, que está muy interesado en mi trabajo y seguramente llegaremos a un acuerdo económico importante. Me voy abriendo paso con facilidad y todo el mundo me augura un brillante porvenir. Acabo de conocer al gran maestro Toulouse-Lautrec. Sin embargo, aquí la vida es muy cara. Ya ando muy justo de dinero. Simplemente vivir y pintar se están llevando todas mis existencias. Por eso, querido padre, yo te ruego que me mandes algunas pesetas que te devolveré sin falta estas próximas Navidades. Pienso estar con vosotros en Barcelona y no sabéis las ganas que tengo de que llegue ese momento. Hasta entonces, recibir el cariño de vuestro Pablo. ¿Lo veis? Brillante porvenir de ese joven pintor español. Mentira. No tiene ni para tabaco, como si lo viera. ¿De dónde saco yo dinero para el gran artista? Ya no me atrevo a pedirle más a tío Salvador. Pero ¿quién entiende a este hijo nuestro, María? ¿Quién? Tu vois, paillasson? Payarés, Payarés. Il ne veut pas me voir nue. Je ne te plais pas, c'est évident. El sombrero, les chapeaux. Je dois te peindre avec des chapeaux. C'est ça que mes marchands veulent. Il m'a demandé quelques peintures de femmes élégantes avec grands chapeaux. Ya lo tengo terminado. Nos vamos abajo a tomar algo. Ahí me queda para rato. Esperadme en el café. Y decirle a Carlos que venga ya, que Germain está impaciente. Pas du tout. Non. Antoinette.
Pour moi, il peut rester associé toute la journée. Dis-lui que je viendrai après, plus tard. Ne t'inquiète pas, parce qu'après, je te tiendrai au courant. Oh, bonne chance. Est-ce qu'une femme élégante ne peut pas se montrer un peu plus naturelle? Comme ça? Germán, ¿sabes lo amigo que soy de Carlos? Carlos te quiere. Tú eres una diosa para él. Tú no sabes nada de Carles. Él me quiere mucho hablando, bla, bla, bla. Cuando está entre todos. Pero cuando me quedo sola con él, es otra persona. Y entonces bebe más. Mira, Carles, cuando está solo conmigo, no se atreve ni a darme un abrazo. Tú sabes que yo he estado casada. Bueno, estoy todavía casada. Yo creo que Carles es impotente. Me gustan. Me gustan. Creo que vamos los dos a ganar algún dinero. Bueno, comprenderás que estos hay que retocarlos un poquito. Más Moulin Rouge que Taberna de Montmartre. Eso, más como Toulouse-Lautrec. Tú y yo vamos a hacer cosas, como dicen aquí, de grandes choses. Tienes que trabajar más. Más temas alegres y de color. Yo te daré una suma mensual para que te despreocupes de la cuenta del hotel. ¿Qué te parecen 150 francos al mes? Y tú a cambio me entregas todo lo que vayas haciendo. Te prometo una exposición en cuanto tengas obra suficiente. Bueno, recoge todo y vámonos. Garçon, oui, monsieur. la visión. Tout de suite, monsieur. Te voy a llevar a una de las buenas galerías de París. La Galerie Berthe. Il faut d'abord regarder les signatures, Asmonti. Alors là, vous pouvez voir deux Matisse. Matisse? Oui. Demain, il sera très célèbre. Je suis sûre. Et là, vous avez un André Derain. Hein? Et puis de ce côté-là, quelques Espagnols.
Alors là, vous avez Joaquin Sunière, votre amigo Nonel, et puis un petit Ricardo Canal, ça. Vous connaissez, non? Voilà, c'est ce qu'on a. Voyons ça. Formidable. Plein de couleurs et de force. Cet artiste est différent. Ouais, c'est pas mal. Mal du tout, non? Ah bon, très bien, d'accord. Alors, je ces trois-là, ces trois corridas. Tengo un cliente que está en el periódico Le Temps. Muy aficionado a los toros. 100 francos cada una. Bien, 200 por los tres. Y no per l'any més. Non, 100 francs pour les trois. Ni una palabra más. C'est bien, non? 100 francos para los tres. Bon, alors à bientôt, Maniac. La próxima vez me las pagarás todas juntas, tú verás. Comme toujours, bien sûr. Ouais, je ne changerai jamais. Nom de Dieu. Et merde pour tous ces Espagnols. No hay más leña. No hi ha més quarto. Collonut. ¿A que no sabéis a quién me he encontrado en casa de Maniac? A Francesc d'Assís Soler, el literato de los Quatre Gats. Me trae carta de mis padres y mirad, revistas y periódicos de Barcelona. Peliploma, Diario de Barcelona, El Diluvio. ¿Y de quién son estos dibujitos? De Pablo Ruiz Picasso. ¡Qué buen chico es Assís Soler! ¿Sabéis lo que quiere hacer? Una revista como Peliploma, pero en Madrid. Y tiene razón. ¿Cómo es posible que en la capital de España no haya una revista de arte joven, de arte modernista? Yo llevaré la dirección artística. Ya verás la envidia de casa de Rusiñol. Te echamos mucho de menos. Tu padre no deja de preguntar a todo el mundo que viene de por allí. Sabe lo mucho que te quiere, a pesar de los enfados que ya se le han pasado. Nos preocupa el frío que estarás pasando, pues no te llevaste ropa para tanto tiempo. Tu tío Salvador ha escrito preguntando por ti. Está muy orgulloso con el cuadro que le regalaste del médico y la enferma. Y tu prima Carmina no deja pasar ocasión de mandar recados a tu hermana para que vuelvas a Málaga. Se ha puesto muy guapita, esa es la verdad. Pero no quiero meterme en esos temas. Te esperamos para Navidades. Muchos besos y abrazos de tu madre que te quiere con toda el alma. María. ¿Y tú, Carles? ¿En qué piensas? ¿Es que ya no ves a Germán? Ella es la que no quiere verme a mí. La espero en su puerta. Le mando mensajes. Estoy cansado de esta vida. Pero no puedo pasar sin ella. No tengo ganas ni de pintar, ni nada. ¿Por qué no vienes conmigo a España? ¿Eh? ¿Qué te parece? Navidades en Barcelona, Año Nuevo en Málaga. ¿Málaga? Sí, en mi tierra. La tierra del sol, del buen vino, de la alegría, del flamenco. ¿Eh? ¿Te animas? Vamos, Pablo. Tú lo que quieres es ver a tu primita Carmina. También.
¿Esto es Málaga? Sí, señor. Fin de trayecto. Pues qué bien. Carmen, Concha. Querida. Hola. Qué alegría. Pablo, María. hijo. Te traigo muchos abrazos de mis padres. Gracias. Este es Carlos. El pobre se quedó dormido en el tren. Pablo, ven. Bueno, dime, ¿qué tal el viaje? Un poco largo, pero muy bien. ¿Podrás venir a la fiesta de Año Nuevo en el casino? Es un baile precioso. Viene mucha gente conocida y muchos parientes nuestros. Me hace mucha ilusión que vengas. Oiga, quiero otra. Sí que me gustaría. Pero no puedo dejar solo a mi amigo. Además, traigo lo puesto y un par de camisas más. Ven, Pablo, por favor. Yo te esperaré. Anda, llévate a tu amigo cuanto antes a la fonda y dale un buen baño. Tú luego, Pablo, vete a ver al tío Salvador. Así no, 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 no y no. Y es una lástima porque tienes condiciones. Ahí está la muestra. Pero las estás desperdiciando. Tu padre te lo consiente todo. Te trata demasiado bien. Has dejado ya 2 escuelas de bellas artes. Imagínate, a cualquiera que se le diga no se lo cree. La Escuela de la Llotja de Barcelona y la Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid, en la que has tenido como profesores nada más y nada menos que a don Antonio Muñoz de Graín y a don José Moreno Carbonero. Los mejores pintores de España. Y malagueños. Ah, y el círculo artístico, del que te has cansado porque no es suficientemente modernista. Modernistas. Melenudos. Afeminados, paliduchos y tristes. Si vas a Madrid te los puedes encontrar a todos en el Café de la Montaña, cerca de la Puerta del Sol, esquina con Alcalá. Hablan, escriben, pintan, pero nadie les hace el más puñetero caso. Perdona, tío, ¿puedes repetir las señas? Quiero escribirlas. Como después pasaré por Madrid. ¡Descarado! ¡Maldita la gracia que tiene eso! ¡Jodido niño! Mira, Pablo. Los días que vayas a estar aquí, usarás este sombrero. Esta es la dirección de un sastre. Le he pagado por adelantado un traje de invierno como es debido. Así podrás quitarte esos andrajos. La moda de París, ¿no? Quítate también la mierda esa que llevas colgada al pecho. ¡Qué asco! Ah, y toma, el dibujo que me has traído. ¿No le gusta? No es eso. Es que le falta algo. ¿Qué le falta? Algo muy importante. Tu apellido. O sea, el de tu padre. O sea, el mío. Ruiz. Le falta Ruiz. Tú te llamas Pablo Ruiz Picasso. Picasso. Vamos. Picasso. Camarero. Otra. ¿Otra? Sí. Oiga, amigo, su compadre quiere otra. Pero yo, sin faltar, creo que tiene suficiente. Pero usted manda. Trate otra. A ver si de cabello no lo podemos llevar. Y algo para picar. Volando, chatilla. Quisiera dedicar el próximo cante a todo el queridísimo público que viene a vernos de Málaga y de otras partes, de España y del extranjero. Y desea a todos ustedes un año nuevo muy feliz y que sea mejor que el que está acabado, porque vaya un principio de siglo o como se diga esto. Anda, malparto. ¿Qué pareces un malparto? Con una amiguilla, aunque no temas que para cambiar de sabor. ¡Porque
esta locura mía es locura es que no lo merecía. Oye, Carlos. Para de beber y escucha. No. Que quizás te sirva de algo. Yo supe dónde vivía. Vamos. ¡Estate quieto! Dónde vivía. Y cuando pude ver. Cuando te necesitaban, tú no viniste a verme. Que no viniste a verme, tú no viniste a verme. Y tanto lo que bastaba con que cruzaban para el puente cuando te necesitaba que no viniste a verme. ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Año Nuevo! Y siglo nuevo. Y siglo nuevo. Y siglo Estamos nuevo. empezando el siglo XX. Así es. Buenas noches. Buenas noches. Almirante, Señora. permítame Encantada. presentarle a mi cuñado don Baldomero Viara. Querido año. Gracias. Permiso. Perdón. ¿No ha venido Pablo? ¿Tu sobrino? No sé, no lo he visto. Pero si viene, que no se le ocurra traer a su amigo. ¿Has visto cómo ha venido? ¿Y estas niñas lo están pasando bien? Sí, gracias, tío. Me alegro mucho. Gracias. ¿Divertirse? Gracias. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Hola, Salvador. Hola. Ya he pedido lo tuyo. Gracias. Espero que no desaire a su prima Carmen. Ella misma la ha invitado. Ya. A mí me parece fabuloso. A Carmencita le gusta Pablo. Se han estado escribiendo durante estos años. Buenas noches. Hola, Pablo. Buenas noches. Prima Carmen, aquí estoy. Ya creías que te iba a dar plantón, ¿eh? Pero Pablo, ¿cómo te atreves a presentarte así? El mejor baile de sociedad de Málaga. No creí que tuviera tanta importancia el cómo vaya vestido. El sastre no me ha entregado el traje que encargó tío Salvador.
Además, a mí este traje me gusta. Si no es que te guste o no te guste, es que está viejo y no es de etiqueta. Ay, Dios mío, qué violencia. Venga, ¿bailamos? Vámonos de aquí cuanto antes. Ahí tienes a tu compañerito. Toda la familia está escandalizada de la vida que hacéis. ¿Cómo puedes ser amigo de un bicho semejante? Tú que eras tan gracioso y que siempre me prometías que me ibas a... Comprendo que me he equivocado trayendo a Carles. Creía que aquí en Málaga se iba a curar de su melancolía y está peor. Nadie le quiere ayudar. Aquí lo único que os importa es cómo ir vestido. Las apariencias, el qué dirán. Así juzgáis a la gente. Por el traje y el sombrero que llevan. Antes no eras así. ¿Cómo te han cambiado, Pablo? ¿A mí? Sí, a ti. ¿A quién si no? Barcelona, Madrid, París. Ya no eres el Pablo que me trajo de La Coruña una pandereta con una pintura preciosa. La hice para ti. Si te gustó entonces, te seguirá gustando ahora. Las pinturas no cambian. Pero los pintores sí. Y tú ya no eres mi Pablo. Tu amigo Carlos me da mucha pena. Solo habla de su novia de París. Está desesperado. Pero es un buen muchacho. Gracias, prima Concha. Despídeme de tu padre. ¡Hala! ¡Vámonos! Ya no quiero pasar ni un día más en Málaga. Tú te vas a Barcelona o a París o a donde quieras. Yo me voy a Madrid. Carles, ¿qué? Tu mal no tiene cura. A no ser que te olvides de Germain. Germain no se merece tu amor. No se lo merece. Gracias, Pablo. Gracias por todo. Tú no tienes la culpa de que no me haya gustado Málaga. En realidad, me ha gustado mucho. Ya era hora. ¿Lo traes? Francisco de Asís Soler tiene como lema llegar tarde, pero a tiempo. Aquí está. ¿Pero por qué no has entrado? Porque no conozco a nadie. Me conoces a mí, es suficiente. Vamos. Pascual, café con gotas, por favor. No faltaría más, don Ramón. Vamos, empresas. Sí. ¿De qué aquí estábamos comentando? El discurso de ayer fue verdaderamente muchos no son. Don Ramón María del Valle Inclán. Realmente lamentable. Don Miguel de Unamuno. ¿Qué piensas? Sí, ha sido vergonzoso. Qué palabrería. Pío Baroja. Sin contenido, ni político, ni... Ha sido vergonzoso y estoy... Azorín.
O sea, José Martínez Ruiz. Cornuti, el mejor poeta de Francia. Hola, Cornuti. ¿Conoces a Pablo Ruiz Picasso? No tenía el placer. Tanto gusto. Siéntate. Merci. Yo había entendido de usted. ¿Así? Sí. Os voy a leer el editorial de presentación de nuestra revista. Hacer un periódico con sinceridad es cosa que parece en nuestros días imposible. Pues bien, Arte Joven será un periódico sincero. Virgilio, Homero, Dante, Goethe, Velázquez, Rubens, Mozart. El Greco, el Greco. Es verdad, el Greco. Mozart, Beethoven, Wagner, estos jóvenes eternos. A vosotros, jóvenes entusiastas de hoy, va dedicado el periódico. Para vosotros ha sido creado y de vosotros espera nutrirse. Venid pues a la lucha, que nuestro será el triunfo si con fe peleamos. Venid y no olvidéis que luchar es vencer. ¡Bravo! Bueno. ¡Bravo! ¿Y el primer número cuándo sale? Muy pronto. Ya tengo el cuento de Pío Baroja. Acuérdate de hacerle el retrato mañana. Un poema de Jacinto Verdaguer. 3 sonetos de Don Miguel de Unamuno. Otro del escritor portugués Guerra Junqueiro. Y Azorín me ha prometido para el próximo número un artículo anarquista. ¡Fantástico! Viene por lo del retrato, ¿no? Ajá. Vamos. Una panadería. Sí, hombre, una panadería. Este es el negocio que me da de comer. En España no se puede vivir de la literatura solamente. Yo hice la carrera de medicina, pero lo dejé. Siéntese y empiece cuando quiera. Por favor, quédese de pie. Va a ser de cuerpo entero. Yo he leído de usted Orgía Macabra, el cuento que nos ha dado para la revista Arte Joven. Le he hecho una ilustración que espero que le guste. La revista no dará dinero. Ese amigo suyo, Asís Soler, tiene muy buenas ideas literarias, pero si su papá no le hubiera dado la representación de su invento médico, el cinturón eléctrico, que dicen que cura la impotencia y otras cosas, no habría revista. Ese cinturón no vale para nada, pero a la gente le gusta que le engañen. A la gente le gusta ilusionarse. Ahora todo el mundo espera milagros de la electricidad. Yo tengo un amigo en París que debería probarse ese cinturón. Si ha estado en París, conocerá a Zuloaga, que es vasco como yo. Allí es muy famoso y conoce a la gente más célebre. Y yo le he oído hablar de pasada de Leon Blum, de Andrés Gide, de la Sara Bernard. Pero parece que le interesan más los gitanos y los toreros. A mí, Zuloaga me parece teatral. Y quiere pintar como el Greco, que es inimitable. Usted seguro que conoce a Rusiñol. Es un farsante. Presume de bohemio cuando todo el mundo sabe el dinero que tiene y lo bien que vive. El pintor que me gusta es Regoyos. Darío de Regoyos. En la pintura, lo que más me interesa es el ambiente, y Regoyos lo capta muy bien. ¿Sabe lo que piensa Regoyos del sol de mediodía en la pintura? No. ¿Qué piensa Regoyos? Pues que el sol fuerte de las 12 del día en un país meridional no se puede pintar. Y yo estoy de acuerdo con él. Usted se ve que tiene talento y que es atrevido. Usted llegará, pero no se deje influir por los mistificadores del arte. Lo más importante es ser fiel a sí mismo. Sí, señor. Tiene mucho carácter. No queda más dinero. Han fallado las suscripción, quizá las dos cosas. Mi padre me ha prohibido que emplee más fondos del cinturón eléctrico para Arte Joven. Final de trayecto.
La gente no quiere comprar revistas de vanguardia. Fíjate la respuesta de mi tío Salvador. Se ha enfadado porque le pedí dinero para una puta suscripción. Encima me echa en cara que publicamos ideas subversivas. Es por el artículo de Azorín, donde dice que los jóvenes no queremos que nos impongan leyes. Y que votar no es ni más ni menos que defender la eterna injusticia del Estado. Yo lo siento por los amigos que tenían tanta ilusión. Por Nuti, Lozano, el loco de Bargiela, Baroja. Pero está visto que somos unos pobres pintores y poetas. ¿Y ahora qué? No tengo ni un céntimo. Solo tengo cuadros. Muchos cuadros que he pintado aquí. Con más color que antes. Damas de la aristocracia y pelanduscas de la calle. Los dos extremos. Lo que he visto en Madrid. Y para que no se enfadara mi padre, he presentado una de esas pinturas a la Exposición Nacional de este año. La Dama Azul. Y me sorprendería si alguien se fijara en ella. Quiero volver a Barcelona y a París con mis cuadros. Miguel Utrillo quiere hacerme una exposición en la Sala París. Estupendo, Pablo. Tú vete a lo seguro, quédate en Barcelona. No, Francesc. Cada día lo veo más claro. Tengo que exponer en París. Si no triunfo allí, de nada me serviría un éxito en Barcelona. Señor Picasso. Señor Picasso. Sí, ¿tú quién eres? Soy el hijo de Pascual, el camarero del Ateneo. Mi padre me ha dicho, a ver si lo alcanzas. Jolín. ¿Para qué? Es una carta, como por urgente. De Reventós, de Barcelona. Casagemas se ha suicidado. Se ha saltado la tapa de los sesos. Un pistoletazo. En París. ¿Casagemas? Estaba con Germain. Estaba con todos sus amigos. ¿Por qué? ¿Por qué le he dejado? Carles, ¿por qué? ¿Cómo he podido dejarte solo?
Más de 1200 cuadros. No se van a fijar en ella, ni se van a dar cuenta de que está allí. Padre, lo hice por ti. Lo he intentado. No se van a fijar en ella.